¿Alguna vez sentiste que el lugar donde estabas no era para vos? Que algo en vos, tu cuerpo, tu mente, tu historia, hacía que no encajaras del todo en el mundo que te tocó. Hoy quiero hablar de una historia que no empieza con medallas. Empieza con un nene de 6 años al que le dijeron que tenía demasiada energía para aprender, que su cerebro funcionaba diferente, que iba a tener problemas toda la vida, e incluso su padre eligió no quedarse y lo abandona. Imagínense que con un chico en el que no encontró su lugar, estamos hablando de un niño que encontró su lugar en el agua. Y no porque la vida le fuera fácil, sino porque hay alguien que decidió mirarlo diferente. Primero vemos que lo hicieron sentir ajeno al lugar donde él estaba. Este es el caso de Michael Phelps, quien fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad a los 9 años. Estamos hablando de un nadador súper reconocido y su historia comienza de esta forma. En los años 90, ese diagnóstico no era bien comprendido. Era un sinónimo donde muchas veces equivalía a que era un problema. De ser un alumno difícil, de chico que no podía quedarse quieto, se distraía e incluso interrumpía, una maestra llegó a decirle a su madre que no sería capaz de concentrarse en nada. Imagínense escuchar eso de una persona adulta cuando sos un niño, cuando el adulto es uno de los principales referentes en los cuales cualquier niño se apoya. Y muchas cosas de las que hemos escuchado anteriormente siendo niños, adolescentes, de las personas que más nos importan, son esas frases que no van al cuaderno, sino que van al cuerpo, se instalan. Y a veces, lo más mínimo que alguien te puede decir puede impactarte de tal forma, quebrarte, romperte de tal forma, que el otro ni siquiera puede imaginárselo. Por eso siempre digo que las palabras tienen un poder enorme. Son de aquellas que pueden elevarte a lo más alto que podés estar, como elevarte a la mayor profundidad en la que no te imaginas. En el medio de todo eso hablamos de una historia en la que ese padre se fue, donde Michael tenía 9 años y donde el abandono de un padre, donde no se explica con palabras de adulto, para un niño se puede traducir en una pregunta en la que puede traducirse como ¿qué tiene de malo lo que yo soy que preferís no quedarte? ¿Qué hice mal? Y empieza a recaer hasta la culpa. Y se atribuye algo de lo que pasa a tu propia persona, donde muchas veces las personas somos marcadas por estas historias y terminamos rompiéndonos por cosas que no fueron elecciones nuestras y que no dependieron de nosotros. Entonces apareció Bob Bowman, un entrenador de natación que vio a ese chico de 11 años y no vio un problema, sino que vio un potencial. Vio una mente que procesaba diferente y pensó, ¿y si eso es exactamente lo que hace falta para ser el mejor nadador del mundo? Pero Bowman no le prometió medallas, le ofreció algo mucho más valioso, que es lo que en ese momento Michael no tenía. Tenía que ver con una estructura, una presencia y la creencia sostenida de que él podía. Entonces entrenaban juntos cuando era de noche, cuando llovía, cuando el niño ni siquiera tenía ganas. Y Bowman seguía ahí, estaba siempre. Psicológicamente lo que le ocurre cuando alguien deposita toda esa confianza genuina en nosotros, esto es muy profundo porque se activa algo, lo que en psicología llamamos el efecto Pigmalión. Y el efecto Pigmalión tiene que ver con que la expectativa de otros se convierte poco a poco en la expectativa que vamos a tener de nosotros mismos. Lo que otros crean de nosotros va a formar parte de lo que nosotros creemos que somos. Si alguien deposita toda la confianza en vos sobre algún aspecto, vos vas a desarrollar mayor confianza de que vas a poder con eso porque hay una persona que te está guiando en eso. Incluso podés llegar a actuar según las creencias de cómo otra persona te esté observando. Qué importante fue el entrenador que depositó toda la confianza hacia Michael, el importante rol que cumple este entrenador, depositando toda la confianza que Michael podría haber perdido en ese momento, para que Michael de alguna forma reescribiera el relato que él tenía sobre sí mismo. ¿Cuántas veces existen personas en nuestra vida
que nos ayudan a reescribir lo que somos. Acá es importante poder pensar en cuáles son esas figuras que hoy en día te dan confianza en eso que haces, en eso que querés hacer y sobre lo que para vos significa encontrar un Bowman en tu vida. Sin embargo, las medallas no lo curaron todo. Y esto es lo más importante. Michael Phelps ganó 23 medallas de oro olímpicas, pero en 2014, después de los Juegos de Londres, cayó en una depresión profunda. Se cerró en su habitación durante días y llegó a pensar que no quería seguir más viviendo. ¿Por qué? Porque el éxito externo jamás puede resolver el dolor interno. Podés ser el más grande de todos y seguir sintiendo que aún así no alcanzas. Incluso muchas veces, gran parte de la cantidad de cosas que te pongas a hacer o a realizar o a perseguir, podés tener todo el mundo mirándote y sentirte invisible por dentro. Y acá es cuando el agua fue lo que salvó y limpió lo que dolía adentro de Michael. Esto es uno de los ejemplos que nos permiten pensar qué es o qué de lo que vos haces te conecta con vos mismo. ¿Qué es lo que te conecta y lo que te hace sentir que estás en donde sí podés ser vos? Lo que Phelps nos muestra es que la importancia de tener a alguien, un referente, una persona que deposite toda tu confianza suele ser uno de los pilares fundamentales para llegar a donde quieras llegar. Y por otro lado también para poder tener toda la confianza de hablar y de poder expresar aquello que estás necesitando cambiar, aquello que no funciona. ¿Qué es lo que nos deja esta historia? Primero, que ser diferente no es un defecto, sino que Michael Phelps lo que hizo fue utilizar todas esas críticas que él tenía sobre sus brazos desproporcionados, pies casi planos, su condición de que era raro o de que era diferente, lo usó como un combustible. El abandono de su padre. Esto es una frecuencia que no encontraba su canal en algún momento y Michael encontró el agua para poder explotar su máximo potencial. Y como mencioné, gracias a una persona que depositó la confianza sobre él. Y quizás no era la persona que más esperabas o que más querías, pero siempre hay alguien ahí que, a pesar de que nadie te mira, va a estar pudiendo poner los ojos en vos. Hay algo que puede ver que quizás vos en ese momento no lo estás pudiendo ver. Y aquí vemos que Michael Phelps era una persona de las que tenía un cerebro que el sistema escolar en ese momento no sabía leer. Ese mismo cerebro fue el que le permitió visualizar cada brazada antes de entrar al agua. Lo que te hace difícil hoy también puede ser lo que te haga extraordinario. Y quizás aún no lo sepas. En segundo momento, Phelps deja huella, pero esto no va a definir su destino, sino que las heridas de la infancia de él son reales, no las podemos minimizar, pero tampoco son la última palabra de quién podés llegar a ser. Nada de lo que te pasó puede determinar hacia dónde vas a ir. La frase que siempre recuerdo y es que no podemos elegir de dónde venimos, pero sí a dónde vamos. Por otro lado, todos necesitamos un Bowman, una persona que nos mire y nos diga yo creo en lo que sos, incluso si aún así nadie más lo hace. Si todavía no lo encontraste, quiero que sepas algo. A veces ese Bowman también podemos aprender a ser nosotros mismos. Esto es para otro episodio que podemos seguir conversando y tiene que ver con la importancia de reforzar nuestro diálogo interno. ¿Cómo te hablas? ¿Qué límites estás listo o lista para soltar hoy? ¿Y qué de tu persona puede convertirse en un superpoder para convertirte en extraordinario? Si esta historia resonó en algo con vos, en algo en vos, te invito a mi próximo episodio.